Buenas noches a todos. Bueno, para el día de hoy tenemos una master session. Me presento, mi nombre es Edson Jacuz Camaita. Y para el día de hoy tenemos, como les comentaba, la master session a cargo del ingeniero Renzo Giancarlo Ríos Ruguel, con el tema de ruta de aprendizaje para la creación de herramientas para el entorno BDC. Antes de iniciar con esta pequeña master session, daré una pequeña reseña acerca del ingeniero. Ingeniero Renzo es un ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se viene desarrollando con más de 6 años en el uso de la tecnología BIM, más de 4 años desarrollándose como coordinador BIM. Es docente, Autodesk Revit, Navisworks, Dynamo, Revit Apit y demás. Tiene más de 4 años desarrollando software con el lenguaje de programación Java, C# y demás. Viene desarrollándose como es líder de desarrollo de software BIM, tiene certificado Scrum Developer, el Scrum Master. Bueno, es un consultor de innovación en Lambda Ingeniero en Innovación. Ingeniero Renzo, buenas noches, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Confirmar primero si se me escucha bien, por favor. Sí se le escucha, ingeniero. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a darle a la charla a ver cómo vamos hoy día. No sé si arrancamos directamente. Sí, ingeniero, ¿podría compartir su pantalla para que podamos ya estar iniciando? Ya, a ver, ¿me apoyan confirmándome que se ve mi pantalla? Sí, se aprecia su pantalla. Ya, listo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a ver el día de hoy el tema de ver cómo podemos tratar de trazar una ruta de aprendizaje para ver el tema de creación de software, de aplicaciones, de AI, que últimamente pues está teniendo bastantes repercusiones, dado que hay una disminución importante de los recursos, específicamente en temas como BIM o en temas de desarrollo de plataformas. Varios han utilizado ya plataformas como el Trello, aplicaciones como Primavera, que tienen algunas deficiencias, pero ayudan bastante al proceso. ¿Ya? Listo, bueno, no voy a repetir ya lo que comentó su compañero. Voy a resumirme de manera muy rápida. Soy ingeniero civil. Desde que salí de la universidad, bueno, mucho antes de salir de la universidad, siempre me dediqué al tema de la innovación, específicamente utilizando metodologías BIM, y tengo un gusto bien marcado por el tema del desarrollo de software, tratar de automatizar procesos creando herramientas. Como le he mencionado, soy consultor en LAN de ingeniería y he sido ganador el año pasado en una hackathon, es decir, una reunión de varios profesionales a nivel mundial para el desarrollo de plataformas utilizando Autodesk Forge, ¿no? Ya posteriormente les explicaré cómo es que funciona eso y cómo ustedes también pueden participar. Eso en resumen de hoy. Me gustaría iniciar con el tema de conceptos de la industria 4.0 y conceptos de la construcción 4.0, que si bien ambos son 4.0, hay un pequeño desfase de conceptos, ¿ya? Si nosotros nos enfocamos en la industria 4.0, vamos a hablar de una cuarta revolución industrial, marcada por tres temas importantes. Lo que es el uso de la inteligencia artificial, ya muchos han escuchado que es inteligencia artificial, el uso de la Big Data o la minería de datos, el nuevo petróleo, algunos le dicen, el que tiene más datos va a ser la empresa que mayor provecho puede sacarle en toma de decisiones, estadísticas, métricas. Y por último, lo que son los dispositivos digitales, lo que son el Internet de las cosas. Muchos han visto pues dispositivos en el cual tú hablándole con el celular o programando ciertas tareas, puedes prender la luz, puedes prender el microondas, en sí puedes conectar todos los dispositivos de tu casa, por ejemplo, a través del Wi-Fi y hacer las acciones deseadas, ¿ya? El segundo concepto que les mencionaba, que es la construcción 4.0, ya no, si bien parece que estuviera relacionado con la industria 4.0, está más que todo entre la industria 2.0 y 3.0. ¿Por qué? Porque en la construcción 4.0 estamos más enfocados
en la industrialización de procesos, es decir, en todo el tema de prefabricación, de automatizar, todo el tema de robots, de maquinarias, ¿vale? Que es el estado actual. Entonces hay que entender que hay un pequeño desfase entre la industria 4.0 y la construcción 4.0, ¿vale? Antes de ver el tema antes de ver todos los temas, vamos a ver algunos temas, algunos conceptos, lo que ya les mencioné, la industria 4.0, vamos a ver el tema de automatización y la importancia de la automatización específicamente dentro de BIM. Y por último, vamos a ver algunas metodologías de innovación. ¿Listo? En la industria 4.0, lo que les mencioné, esto es la industria 4.0, aquí estamos en el tema de interconexión e inteligencia artificial, y la 4.0 que está entre la industrialización, en el tema de la industria con automatización de procesos, y un poco, pero muy temprano aún, el tema de inteligencia artificial utilizando en la construcción. Ahí les voy a mostrar posiblemente, entre las preguntas, les voy a mostrar qué se está haciendo con inteligencia artificial, con un software llamado Alice, muy bueno. A ver, mientras voy admitiendo, porque están llegando algunos alumnos todavía. Este es un pequeño análisis de cómo va evolucionando BIM dentro de la industria de la construcción, en general. Ya hemos pasado la primera etapa, que es la etapa de visualización, donde utilizábamos el modelo para resolver interferencias, para algunos temas de planificación, para visualizar la secuencia constructiva. Ya hemos pasado esa etapa. Creo que desde 2014 más o menos, con el inicio de la construcción del Banco de la Nación, ya hemos tenido pasos agigantados. Y podemos decir ahora que, al menos en el Perú, tenemos un desarrollo muy alto en el tema de visualización, ¿ya? La segunda etapa, que más o menos debería iniciar entre el 2016 y 2017 en el Perú, es la etapa de la gestión de la información, donde ya no solamente visualizamos el modelo, sino también gestionamos esta información, cómo son la obtención de metrados, el tema de planificación, pero ya no solo visual, sino también a través de datos, ratios, el tema de valorizaciones, etc., restricciones, todo lo que se pueda tener con la data dentro del modelo, en este caso el software más utilizado, que es Revit, y data externa como una base de datos. Ya lo he mencionado, podemos tener ratios, podemos tener costos, podemos tener muchos datos que podemos utilizar, ¿ya? La tercera etapa, que creo que debe estar iniciando ya desde el 2020, más o menos, que es la etapa de automatización. Ya muchos han escuchado, y eso se ve bastante con las escuelas, con las academias, el tema de los cursos que están impartiendo, cursos de programación, cursos de la mezcla de Power BI con Revit, o el curso de Dynamo, curso de Dynamo con Python. Entonces, creo que aún tenemos para este año y el próximo año donde se está acentuando este tema de automatización dentro de la industria. Y una cuarta y última etapa es la etapa de descentralización. ¿Por qué? Porque muchas veces, para las personas que han estado trabajando dentro del mundo de BIM, la información sigue siendo guardada dentro del área BIM, no está siendo compartida. La información sigue siendo en un modelo de tecla, en un modelo de Revit, esos modelos de tecla, principalmente el software no lo tiene todo el mundo. Entonces lo que sucede es que se está quedando la información entre 3, 4 personas, se está generando una dependencia. Esta descentralización ya la está impulsando Autodesk con todo el ecosistema que tiene con BIM 360, BIM 360 Docs, BIM 360 Designs, BIM 360 Ops. Todo ese ecosistema lo está tratando de impulsar Autodesk. ¿Ah? Entonces, si nos ponemos ahorita a sincerar, estamos en una etapa 3, en una etapa de automatización de procesos. Por eso es que viene la charla de hoy día. ¿Listo? Y esto se puede ver en uno de los principales eventos a nivel mundial sobre innovación en la construcción, que es el Autodesk University. Si no me equivoco, está iniciando en 2 semanas, en una semana. No recuerdo muy bien cuándo está iniciando,
pero el Autodesk University es donde Autodesk, como principal impulsor de la innovación en la construcción, empieza a dar todas las charlas, empieza a tener invitados de todo el mundo, tanto de manera independiente, consultores independientes, como empresas como Vinci, y empiezan a exponer sobre cómo va evolucionando la construcción en cada país, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de las charlas y cómo ha venido evolucionando en el tiempo. Esto está un poco desactualizado, lo tengo hasta el 2019, me falta actualizar las charlas de 2020. Vemos dos temas que estoy comparando, lo que es Forge, que son servicios en la nube para crear plataformas, por así decirlo, y es un poco incoherente, pero para hacerlo simple, la facilidad de crear plataformas BIM en la web, es decir, poder ver su modelo BIM en la web. Y la API de Revit, que es generar aplicaciones dentro de Revit, es decir, add-ins, plugins que te permiten automatizar ciertas tareas. Vemos que desde 2013, por ejemplo, la API de Revit ha venido evolucionando. Desde 2013 se generaron 231 charlas, mientras que en el año 2019 se generaron 500 charlas. Es más del doble de charlas cómo se ha venido evolucionando. Y lo mismo con Forge. En el 2013, que más o menos fue donde se inició todo este tema de la nube, hasta el 2018-19 que ya explotó con los servicios de Amazon, con los servicios de la plataforma de Google o la misma plataforma de la nube de Alibaba y de otras empresas muy buenas, ¿ya? Entonces, vemos una tendencia de que todo se está trasladando a automatizar procesos y llevar la información a la nube. Ya, entonces vamos a ver la ruta de aprendizaje. Quise ser un poco más didáctico con este tema porque personalmente me hubiese gustado que me expliquen, es decir, a qué retos me iba a enfrentar, cómo es que tenía que aprender o cómo podía volverme yo un desarrollador de software con conocimientos de ingeniería civil o arquitectura, ¿no? Entonces van a ver algunas cositas ahí que son un poco didácticas como para tener memoria de cómo puede ser, ¿ya? Tenemos en sí lo enmarcado en 4 pasos. Primero, la programación gráfica. La segunda es la programación gráfica más Python. Ya voy a explicar por qué Python. La programación con C#, que es un lenguaje de programación. Y por último, la programación web, ¿ya? Estoy haciendo el tema sobre las fases de Goku, para que se les quede por ahí. La primera, que sería como que la fase de entrenamiento básica, que sería el tema de programación gráfica. Ustedes ya han escuchado posiblemente sobre lo que es Dynamo, lo que es utilizar lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación gráfico, que aunque no lo crean, es utilizado para niños de 5 años, 6 años en muchas universidades del mundo, que lo que hace es simplemente generar estos bloques, es decir, se llega a notar, este es un bloque, este es otro bloque, este es otro bloque, bloque, y vas armando como un rompecabezas de lo que quieres hacer. Es decir, si se pueden crear hasta videojuegos con estos bloques. Por ejemplo, yo quiero un bloque que me permita saltar. Entonces, cuando yo aprieto una tecla, simplemente salta. Cuando aprieto otra tecla, se agacha. Si bien hay un montón de código por debajo, ustedes no se preocupan por eso. ¿Por qué? Porque simplemente se preocupan en armar esos bloques. Es un poco más de pensar de cómo debería funcionar algo a hacerlo técnicamente escribiendo código, ¿ya? Esto es más o menos Dynamo. Son estos bloques de acá, donde tienen información de entrada en la parte izquierda y en la parte derecha tienen resultados. Por ejemplo, yo puedo tener información de un modelo, imaginémonos, o de información de CAD, y mediante esta herramienta, este bloque de código me da un resultado, que puede ser cuánto concreto tengo, por poner un ejemplo. Pero esto no sale por magia. Esto por debajo tiene código. Entonces, si bien el lenguaje de programación gráfico es súper sencillo, tiene un trasfondo que podríamos investigar, ¿ya? Esta es la primera etapa. Y aquí podemos ver cómo funciona un nodo simple de Dynamo. Si se dan cuenta, yo no escribo ni una letra, simplemente estoy uniendo bloques. Y estos bloques tienen una secuencia. Por ejemplo, la primera secuencia sería escoger qué elementos quiero analizar. En este caso, las losas.
Luego, ¿qué información quiero extraer de esos elementos? Aquí extraer información como los parámetros. Luego, ¿dónde voy a exportar esa información? Puedo exportarlo en un Excel, puedo exportarlo en Word como un reporte, puedo exportarlo a la nube, puedo exportarlo en Google Drive, muchas opciones. Y por último, bueno, en este caso estoy exportándolo a Excel. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia. Sin saber código, sin escribirme una línea de código, uniendo estos pequeños bloques, yo puedo tener un pequeño script que se le llama en Dynamo. ¿Listo? Luego, la segunda etapa, que ya es, por así decirlo, Goku transformado en Super Saiyajin, es utilizando Python, ¿vale? ¿Por qué Python? Porque Python actualmente es el lenguaje de programación más fácil de entender o más fácil de aprender. Su curva de aprendizaje es muy, pero muy sencilla. En sí, dos lenguajes de programación actualmente que son más fáciles de aprender son Python, por un lado, que va un poco más visto para el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de inteligencia artificial, análisis de datos. Y el otro lenguaje es JavaScript, que está un poco más enfocado al desarrollo web, aplicaciones web. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, como les mencionaba, es utilizar la programación gráfica, pero ahora extendiendo sus funcionalidades, personalizándolo con Python. ¿Ya? Python de verdad es un lenguaje muy sencillo de aprender, lo pueden aprender en 2-3 días sin ningún problema. Y aquí lo que les mencionaba, yo tengo los bloques de Revit, de Dynamo, los bloques que vienen por defecto, y yo puedo expandir su funcionalidad con Python. ¿Listo? Entonces aquí la imagen, lo que les mencionaba, utilizar Python dentro del entorno de Dynamo. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa, ya vamos a una etapa de Goku en Saiyajin fase 3, por así decirlo, que es utilizando el lenguaje de programación C#, lo pueden buscar así, C# o C#, con este simbolito de Michi. Ya es un lenguaje un poco más complicado de aprender, ya no se puede aprender como Python en 3 días, podrían tomar meses en aprender este lenguaje de programación. Pero, ¿qué diferencia tiene con Python? De que, y aparte de que es un lenguaje un poco más soportado porque está hecho por Microsoft y tiene más antigüedad, es un lenguaje para hacer aplicaciones un poco más grandes, más estructuradas. Y Revit está hecho con C#, todo Revit está hecho con C#. Así que hay más ejemplos con C#, hay más bibliografía con C#. Entonces yo les recomendaría que aprendan C# como una tercera etapa. Vamos primero con Python para que puedan motivarse y posteriormente con C# para que puedan hacer mejores cosas. ¿Ah? Dado estos 3 ejemplos, estas 3 primeras fases, voy a dar un pequeño caso de aplicación. Si han escuchado alguna de mis charlas, ya más o menos saben de qué se trata el caso. Es un caso donde se automatizó en 2 empresas grandes aquí en Perú, el tema de la automatización de la obtención de metrados de estructuras, ¿ya? Tanto para el concreto como para encofrado. Eran empresas, como les mencionaba, grandes, bueno, son empresas grandes que tienen una muy buena estandarización, solo que como todo tenía varias deficiencias. Disculpen por estar admitiendo. Se necesitaba gran cantidad de parámetros para poder sacar los metrados. Se necesitaba un alto conocimiento técnico, en ese caso de Revit, lo que generaba que había una dependencia de una persona y había muchas actividades manuales, es decir, utilizar la calculadora o pasarlo a un Excel y luego sumarlos, dividirlos. Ya había un montón de temitas por ahí que, como ya saben, cualquier actividad manual puede generar errores humanos. Esto es más o menos cómo funcionaba. Teníamos el equipo BIM, que era el encargado de modelar el proyecto. Teníamos un especialista BIM, que era el encargado de generar las tablas de cuantificación, verificar que el modelo esté bien. Teníamos un manual de cómo se debía modelar. Entonces, esta persona es la encargada de revisar que se estuviera respetando ese manual. Y por último, teníamos a los responsables de propuestas y licitaciones, que eran las personas con mayor conocimiento y tenían ratios importantes. Era como que el juicio de experto para saber si los metrados estaban bien o no.
habíamos tenido muchos errores al inicio, porque, por ejemplo, nosotros sacábamos el metrado de las vigas a través de utilización de la pintura dentro de los elementos, y después cuando pasábamos a los metrados a propias utilizaciones, siempre terminábamos teniendo ese problemita de que se duplicaban los resultados, o los datos eran muy, pero muy, muy altos o muy, pero muy bajos. ¿Listo? Entonces, este es el resumen del caso de estudio. Lo que se planteó, primero, utilizar Dynamo con Dynamo Player y Python por debajo para automatizar estos procesos. Normalmente se demoraba unos 3-4 días en generar estos reportes. Y con la utilización de Dynamo y Dynamo Player lo hacíamos en más o menos 1 hora. Exagerando, nos demorábamos medio día, pero de 3 días a demorarnos medio día era un ahorro de tiempo y de recursos importante. En una segunda etapa, lo que hicimos es utilizar C# para generar una optimización. Y de demorarnos de 3 horas o medio día, nos demorábamos ya solamente 5 minutos. Y era más rápido y más confiable los metrados que teníamos. Pero que al tener una etapa 1, la etapa 2 ya tenía todas las lecciones aprendidas o los errores que acumulábamos en la etapa 1. ¿Listo? Esto es más o menos cómo funciona el programa. Pequeño proyecto. Nosotros teníamos la facilidad de, con un clic, se dan cuenta, segundos, tener los metrados ya organizados. Aquí la lista de los elementos lo teníamos categorizado por nivel y elemento, o por elemento y nivel, y aquí con la selección se cambiaba gráficamente cuánto volumen de concreto teníamos y qué área de encofrado teníamos, ¿ya? Esto es lo que se generó en la segunda etapa. Y con un solo botón se hacía, esto es lo que les mencionaba, que demoraba unos 5 o 6 minutos, dependiendo del proyecto. Si era un proyecto muy grande, se demoraba mucho más, y me exportaba toda la información dentro de un Excel de manera automática. Y si se dan cuenta, a ver, no se llega a ver bien aquí. Aquí tengo el metrado por partidas, pero también teníamos el metrado detallado de cada una de las partidas por niveles. Esto apoyaba bastante. En vez de hacer esto manualmente, ya lo hacía automáticamente el aplicativo. Vamos al cuarto, ¿verdad? La cuarta etapa es la etapa que también va con la cuarta etapa de lo que les mencionaba, de cómo va a evolucionar Bing. La etapa de Goku en fase Dios, por así decirlo. Bien, la etapa de desarrollo de software. Desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Ya la mayoría de ustedes está más enfocado en utilizar una aplicación en el celular o una aplicación en la web que utilizar aplicaciones de escritorio. Por temas de licencia, por temas de conectividad, dado que tienes que comprar una licencia de Revit sí o sí para poder visualizar un modelo. Existen iWorld Freedom, interesante, pero prefiero poder utilizarlo desde cualquier navegador, de cualquier computadora, una aplicación que me muestre todos los datos del modelo. Entonces, la cuarta etapa viene el desarrollo web, ¿ya? Para el desarrollo web tendríamos que aprender 3 cosas, ¿ya? Y aquí ya se tiene más complicado. Hasta ahora lo que hemos dicho es que tenemos que aprender Dynamo, luego tenemos que aprender Python, luego tenemos que aprender C#. Para poder ir a desarrollar aplicaciones web, tendríamos que aprender un lenguaje de programación y 2 lenguajes de apoyo, ¿ya? No son lenguajes de programación, son como hojas de estilo y una hoja estructurada, pero no son lenguajes de programación. El único lenguaje es JavaScript, ¿ya? ¿Por qué se dividen estas 3 cosas? Aquí con esta imagen lo podemos ver. HTML lo que me da es simplemente la estructura de cómo se da mi página web. CSS lo que me da son el diseño de cómo lo va a tener, es decir, los colores, el tamaño, cómo va a estar, todo lo que yo tengo aquí, que simplemente el esqueleto le da como el color, ¿tá? Y JavaScript es el que le da la funcionalidad, que cuando tú le des clic a un botón, me envía un correo, cuando yo mueva
una fecha a otro lado me recalcule cuánto metrado voy a tener para esa fecha, cosas así, ¿ya? Entonces, estos tres elementos son los que tengo que aprender. Lo difícil aquí es JavaScript. ¿Cuánto me podría demorar en JavaScript? Más o menos un 3/4 de tiempo de que me demoraría C#. ¿Ya? Es un poco más fácil que C#, pero es más difícil que Python. Luego, por último, antes de terminar, viene el tema de BIM en la web. Primero aprendemos a hacer aplicaciones simples. Aplicaciones como guardar las restricciones, guardar el tema de las causas de no cumplimiento, todo lo que han estado haciendo normalmente en su Excel. Ese Excel desconectado lo podrían hacer en la web a través de aplicaciones, simplemente aprendiendo todo esto, ¿no? Y ya saben las ventajas que tiene pues la web, la conectividad principalmente, que todos los involucrados estén conectados, pueden revisarlo de su celular si desean. Ahora viene la fase de Goku en tono azul, por así decirlo, viene el tema de BIM en la web, que es simplemente migrar tu modelo, es decir, visualmente migrar el modelo a la web, que tú puedas visualizar las propiedades del modelo, puedas girar el modelo, tener las mismas funcionalidades visuales nada más de Revit en la web. ¿Listo? Desde ahí puedes planificar todo eso. Y les voy a mostrar algunos videitos. Y para estos dos casos voy a mostrarles la siguiente situación. El tema de la gestión de RDIs o RFIs, como lo quieran llamar. ¿Ya? Teníamos, que creo como la mayoría de personas lo maneja, el tema de las restricciones o los RFI dentro de múltiples versiones de Excel. ¿Ya? Teníamos observaciones del equipo BIM en un Excel, pero también control de proyectos tenía otra restricción en otro Excel. Y, ¿qué más? Producción tenía su restricción en otro Excel, ¿no? La comunicación era en tiempo real porque tenías que enviar un correo para decir cuál era tu restricción, si lo leías bien, si no lo leías, habían problemas. Mientras que las aplicaciones son como WhatsApp, es decir, tú lo envías, si no tengo internet, apenas te conectas a internet te llega la notificación. Y otro problema que teníamos es que le tomábamos fotos o recortes al modelo y a veces pues yo le puedo tomar una intersección de una columna con una tubería de sanitarias, pero ¿cuántas columnas hay? ¿Cuántas tuberías hay? Tendrías que especificar muy bien en la descripción para saber en qué eje, en qué nivel, en qué zona, en qué edificio. Si el proyecto es grande como un centro comercial, es imposible saber dónde está. Mientras que con el modelo yo puedo ubicarme espacialmente. ¿Ah? Esto es lo que les mencionaba. Teníamos el equipo BIM generaba el modelo y de ese modelo salían múltiples versiones del reporte de RFI. Pero lo que sucedía es que teníamos como 15 versiones y a veces en producción, oficina técnica tenía la versión 5, pero íbamos por la versión 7, se inventaban versiones, iban por la versión 5 y gerencia ya tenía la versión 7, Dios sabrá cómo, pero así pasaba. ¿Cómo se resolvió esto? Se creó un programa, este programita, que al inicio no tenía nada de BIM. Programita, miren, se creó, tuvimos en desarrollo 1 año y se llegaron a evaluar 37 proyectos. Aquí vemos que es el mall de San Juan del Lurigancho. Teníamos aquí el listado de las observaciones y aquí teníamos imágenes. Si se dan cuenta no hay ni un modelo, solamente son imágenes. Entonces, con la tercera etapa, que ya con la etapa de Goku fase Dios, ese Goku rojo, podríamos hacer este tipo de aplicaciones. Solamente con saber JavaScript, CSS y HTML. No hay nada de BIM aquí. Simplemente son imágenes, solo que están ya están en la nube. ¿No? Teníamos las observaciones porque teníamos un flujo de primero resolver las observaciones y luego esas observaciones podían ser elevadas a RDIs. ¿Ya? Teníamos como un chat independiente, al celular te llegaban notificaciones, si quería que te lleguen notificaciones al correo, también te llegaba al correo, podías subir documentos, en este caso, por ejemplo,
Esta fue detectada el 19 de noviembre y aquí uno de los encargados respondió el 29 de noviembre con la solución, ¿no? Se dan cuenta, se adjunta la respuesta del RDI y él adjuntaba. Entonces, cualquier persona con los permisos necesarios podía descargar la respuesta. Este es más o menos el programa. Aquí estoy mostrando lo que es un 20% de lo que era verdaderamente el programa, netamente porque no puedo mostrar mucho porque no es de otra empresa, ¿listo? Para la cual elaboré. Este desarrollo no se hizo simplemente con Bing o con un área de desarrollo, sino en este caso se hizo con los usuarios. Esta primera reunión fue con los gerentes de proyectos y con los jefes de oficina técnica, donde ellos empezaron a dar sus opiniones, qué se podía mejorar en el software. No sé si voy a ver bien aquí, a ver, pero el software es totalmente diferente a lo que se inició, Entonces fue evolucionando. Un ratito. Ya. Para eso también participamos, como les mencioné, en el Autodesk Forge, que ya lo que hicimos es ampliar las funcionalidades para poder incluir un modelo en el proyecto. En este caso yo creo que Autodesk es muy bueno en el sentido de que te da las facilidades para poder desarrollar aplicaciones o poder innovar dentro de tu empresa. En este evento que fue en Bogotá, desde el 3 al 7, había, no sé si se nota aquí, habían empresas de varias ciudades de Sudamérica y teníamos a especialistas de Autodesk apoyándonos y ayudándonos a ampliar la funcionalidad de nuestro programa. Entonces ya pudimos ampliar la funcionalidad, incluyendo ya un modelo BIM y los RFIs dentro del modelo BIM, ¿no? Lo que pasaba en la empresa es que teníamos duplicidad de información. Teníamos información netamente del proyecto dentro de Google Drive, teníamos información del modelo o de BIM dentro de BIM 360, teníamos la información de los RDIs, en este caso en Lysis, que es como se llama la plataforma, y teníamos algunas imágenes guardadas en Amazon Web Service. Entonces teníamos toda la información distribuida. A veces el equipo BIM leía planos de esta parte de BIM 360, pero en Google Drive tenían versiones superiores o al revés. Entonces había un gran problema ahí. Lo que hicimos es que toda la información que tenía en varios lados, como esta observación, se juntara solamente en Google Drive. Para los que han utilizado BIM 360 saben que con BIM 360 puedes ver los modelos en la web. Lo que hicimos es agregar la funcionalidad que con Google Drive se puedan ver también los modelos. Más o menos funcionaba así. Teníamos los RDIs, teníamos imágenes, seguíamos teniendo imágenes. Pero ahora podíamos agregar observaciones a través de un modelo BIM. Aquí nos estamos conectando al Google Drive, ¿ya? Esta es la organización neta de Google Drive. Podríamos leer modelos, IFCs, planos. En este caso está leyendo un plano y puede hacer sus observaciones ahí, ¿no? Ahí crea su adjunto de observación. Ya se tenía una observación, pero ya saben que la observación nunca viene solamente de un plano. Viene de un modelo, de un plano, de un informe, de un Word, de un PDF, de una carta, de varios lugares. Entonces, ahora sigo teniendo las imágenes de varios, pero aparte puedo ver ya, por ejemplo, el plano y tener más detalle. Esto es lo que hacía la plataforma. Entonces ya no teníamos información por varios gestores de documentos, sino en un solo gestor de documentos, que era Google Drive. Podíamos crear observaciones del modelo, con lo que les mencionaba, teníamos ya una nueva pestaña que era el modelo, donde podíamos hacer un comparativo de todas las versiones que teníamos. Aquí vemos, podíamos subir un nuevo modelo y podíamos ver las observaciones. Cada una de estos puntitos eran observaciones. ¿No? Una observación pues era
era manejada tridimensionalmente, tenía sus comentarios, todo lo que manejábamos en la otra plataforma ya la podíamos ver aquí directamente. Podíamos navegar sin ningún problema. ¿Listo? La aplicación la hicimos multiplataforma, es decir, para que funcione para la web, para que funcione para lo que son móviles en iOS o en Android, y en iPad y tablet como tal, ¿no? Más o menos funcionaba así. Tenía menos funcionalidades que en la web, netamente porque para el tema de RDIs o RFIs teníamos más información que necesitábamos, pero prácticamente teníamos todo, ¿no? Te llegaba notificación a tu celular. Bueno, posteriormente lo más seguro es que me pregunten cuánto costó el desarrollo de esta plataforma y cuánto tiempo fue. Ya lo responderé en las preguntas. Otros pequeños casos de estudio, el tema de generar reportes de manera automática dentro del modelo. Teníamos un modelo, nosotros podíamos seleccionar elementos. Imaginemos que queremos planificar volumen test. Esto es un test nada más de lo que se estaba haciendo. Y ahí me genera el reporte de manera automática, pues en PDF. Esto mismo podíamos hacer pues para la planificación semanal, para la planificación diaria. Todo esto temitas, y me generaba reportes. Listo. Luego hacíamos sectorización a través de regiones. Para los que han sectorizado en Revit saben que tienen que cortar las columnas, que tienen que cortar las vigas, tienen que trabajar con pars, varias cositas por ahí que son un poco pesadas al momento de hacer, no difíciles, sino pesadas. Podíamos simplemente generar estas áreas con regiones. Si se dan cuenta, son regiones simples, más fácil dibujar, lo que normalmente se hace a lápiz y papel. Y con un clic me sacaba la sectorización. Si se dan cuenta, tengo la sectorización del tercer nivel, en este caso 3 sectores, y la sectorización del segundo nivel, 2 sectores. Y aquí me da cuánto concreto, cuánta área de encofrada y cuánto volumen de concreto tengo, ¿ya? Por área. Es una aplicación sencilla que se puede expandir mucho más a la hora de planificar. Netamente para la sectorización, ya luego vienen otros temas como el CBA, que los invito a investigar. Podríamos hacer cortes automáticos de columnas, reportes de vaciado a través de las fechas, automatización para la gestión de secuencia constructiva y ampliar funcionalidades que Revit no tiene, como saber cuál es la referencia en función a los ejes de cada uno de los elementos, ¿no? Estas son otras aplicaciones que estuvieron haciendo. Lo que le mencionaba de Forge, tenemos estas aplicaciones en la web, no aplicaciones dentro de Revit, en la web, donde podías ver cuál es la secuencia constructiva de cada una de las fases, y aparte tener cada una de las fases sus metrados. ¿Listo? ¿Se dan cuenta cuánto de HVAC hay, cuánto de eléctrica hay? Se puede generar esta automatización. Entonces, bueno, esto es para la secuencia constructiva. Este es un tema de metrados, cuántos metrados hay por elementos, por muros, qué tipo de muros hay, qué cantidad. Ahí lo podemos expandir en áreas, en longitudes, lo que se desee, ¿no? Una tendencia que está dando bastante lo que son los digital twins o gemelos digitales, de tener, por ejemplo, aquí tenemos una planta y poder relacionar algún el dispositivo con el modelo. ¿Mm? Vemos cómo puede estar el funcionamiento, cómo tiene el funcionamiento, la temperatura, desde tu propia computadora. Ya no tienes que ir hasta la planta o hasta la fábrica para saber cómo está funcionando tu dispositivo. Lo puedes manejar de tu propia computadora, bajar la temperatura, subir la temperatura. Eso es lo que le mencionaba sobre el tema de Internet de las cosas. Luego vienen próximos pasos, que lo que les he mencionado hasta ahora son netamente porque lo he aplicado, pero para próximos pasos, que son inteligencia artificial, el tema de vuelo de drones, lo que yo les recomendaría es que sean autodidactas, que sigan la tendencia de otras industrias. La industria de la construcción, por desgracia, está un poco atrasada con industrias como la industria de la agronomía, la industria de la medicina y la industria
alimenticia. Entonces, los invito a poder ver otras industrias. Asistir a charlas de innovación, hay varias charlas de innovación, ven, hay las charlas de tech, hay las charlas del desarrollo de software como puede ser de Amazon, que los invito a revisar. Una que está en YouTube y otra, y la mayoría de eventos son gratuitos. Por eso busquen recursos gratuitos. Y por último, no concentrarse solo en la parte técnica. La mayoría de los que están asistiendo son ingenieros o arquitectos. Recordemos que nosotros estamos más para la parte de gestión y pensar más que sentarnos en una computadora y hacer varios clics, ¿no? En la metodología de innovación los invito, no voy a explicar cada uno de las que hay actualmente, pero los invito a investigar mucho sobre lo que es Design Thinking, lo que es el tema de Lean Startup, lo que es el tema de Design Sprint, el tema de Scrum posiblemente ya lo hayan escuchado, y vayan investigando estos temitas, ¿no? Tema de liderazgo, no solamente pues entren a cursos de Revit, cómo modelar una columna, eso al final pues se aprende hasta en un video de YouTube por último. En resumen, tenemos 4 etapas. La primera etapa, programar sin código. La segunda etapa, programen con código. La tercera etapa, váyanse al desarrollo web. La descentralización es lo que se viene. Y por último, aprendan Autodesk Forge. ¿Por qué Autodesk Forge y no otras plataformas como el IFC JS, que es gratuito? Porque Autodesk, al menos en Sudamérica, manda. Entonces, son los que rigen hacia dónde va el camino. Y lo que le mencionaba, si es caro hacer todo esto, Amazon, que es donde puedo guardar mis imágenes y mis páginas, es 1 año gratuito. Todo el tema del entrenamiento de Autodesk, como les mencioné, es gratuito. Yo actualmente estoy en otro entrenamiento que ha sido toda la semana de 8 de la mañana a 4 de la tarde o 3 de la tarde y es totalmente gratuito. Autodesk Forge, que es para poder visualizar los modelos en la nube, son 3 meses gratuitos. Todo el tema de lenguaje de programación son gratuitos. Las plataformas donde programar también son gratuitas. Y por último, si es que alguien les quiere enseñar y no tienen los recursos actualmente, igual yo les recomiendo que inviertan en su educación. Está YouTube, que tiene un montón de información gratuita. Entonces, hay un montón de recursos gratuitos. Esto es lo que le mencionaba. Esta es una de las plataformas que hice en el Autodesk University el año pasado, con el que gané el concurso. Fueron como 38 equipos finalistas a nivel mundial. Y esta fue la plataforma que hicimos, que era netamente una plataforma que te permitía controlar las actividades BIM. ¿No? Teníamos un listado de las observaciones que teníamos. Podíamos seleccionar ciertas actividades y cada actividad estaba relacionada con ciertos elementos. No era interferencia, sino eran actividades de modelado, ¿no? Por ejemplo, ese elemento podía ser que no esté modelado bien, que no esté con la categoría que debería estar. Y me preguntan cuánto tiempo nos demoramos en hacer. Lo hicimos 2 personas. Me junté con una persona de Nueva York y lo hicimos exactamente en 10 horas. 10 horas, 2 personas trabajando, hicieron esta plataforma. Entonces, tampoco es que sea un mundo hacerlo, o lo que sale en las películas de programación, que te demoras 10 años y tienes que ser un genio en hacerlo, no. Yo, aparte de haber estudiado ingeniería civil, netamente he estudiado de libros y de YouTube. Entonces, esto es lo que se puede lograr hacer. Igual lo que voy a tratar de hacer es pasar las diapositivas. Dentro de diapositivas estoy dejando unos links de recursos gratuitos. David Dercoder es la persona que más sabe a nivel mundial sobre el tema de aplicaciones en Revit. Tiene un montón de aplicaciones gratuitas donde pueden aprender. Marfis Revit Plugin es el link donde pueden aprender a programar. Te enseñan a través de videos. Como la mayoría de información está en inglés, así que podrían ver ahí
el link para poder aprender. RedGapi Forum es un foro para que puedan preguntar y máximo se demoran como 3 horas, 4 horas y te responden al toque. Yo he sido muy, pero muy insistente en las preguntas que he hecho y desde ahí he aprendido. La persona que no pregunte, la persona que no aprende. ¿Ah? Y por último, el Autodesk Force Blog, donde hay varios tutoriales de cómo realizar ese tipo de aplicaciones que les mostré de la nube. ¿Ah? Y bueno, ha sido una charla más o menos larga, espero que se me haya entendido y agradecerles. No sé si hay preguntas. Sí, ingeniero, justo tenemos algunas preguntas en la caja de comentarios. La primera es de Manuel Bencomo. ¿Cuál es la página para inscribirse en Autodesk? En Autodesk ponen Autodesk University, nada más, y ahí les va a salir. A ver, déjenme ver aquí un rato. Autodesk University, la primera página que les sale. Sale aquí. Creo que ya se cerraron las inscripciones. Yo me inscribí la semana pasada, porque hasta la semana pasada estaban bien de 70. Lo ponen Autodesk University. Y si no, por ahí se rotan el link. Si no, me envían un mensaje y yo les doy el link donde están las charlas y entran nada más. Son varias charlas. Pero esta es la página. No sé si ya cerraron las inscripciones. Pero igual, todas las charlas de todos los años están guardadas aquí. Van a Autodesk University y van a poder ver las charlas por año. Charlas de Revit, charlas de BIM, en este caso, charlas por año. Y pueden ver cada una de las charlas. Hay muy buenas charlas, hasta en español. ¿Eh? Casos y uso de gestión de datos BIM. Y el de Fernando y de Carolina. Son muy buenos ellos dos. Entonces ahí podrían ver las charlas de los años pasados. Genial, ingeniero. Dígame. Teníamos una próxima pregunta a cargo de Percy. ¿Qué retos se tiene para poder implementar la construcción 4.0? Que avance la industria. Y como cualquier tipo de revolución, el tema de la resistencia al cambio. Yo, desde que inicié en el mundo BIM, pues con 24 años, 25 años, pues siempre ha sido complicado enfrentarse a personas con mucha, pero mucha experiencia, a las cuales tengo mucho respeto y que por desgracia pues han vivido con la clásica frase de yo lo he hecho así siempre y me ha funcionado. Entonces, ante eso uno tiene que tener paciencia, comprensión y tratar de hacer entender de que la mayoría de jóvenes no vamos a tratar de cambiar el mundo, sino apoyarlos a las personas que ya tienen esa experiencia. Respeten mucho la experiencia de los demás y traten de apoyar y aprender de los demás. Eso les recomendaría. Genial, ingeniero, muchas gracias. Tenemos una próxima pregunta, a cargo de Fernando Sami. Nos pregunta, ¿cuánto cuesta el desarrollo de la aplicación web que comentó y cuánto tiempo y recurso le costó? Ya, la aplicación la inicié yo, hice en sí se demoró un año en el desarrollo. Los 3 primeros meses estuve yo solo como parte del equipo, no gastando ni un solo aparte de mi tiempo y claro, pues como era la empresa, mi sueldo y el tema pues de la computadora y todo eso, ¿ya? Que es clásico en una empresa. Fueron los 3 primeros meses. A partir de cuando tuvimos resultados, a partir de la tercera semana, tuvimos una evolución de la aplicación. Es decir, no es que la aplicación al mes 12 recién las pudimos utilizar, no. A la tercera semana ya pudimos utilizar la aplicación, que no era pues lo que se hizo en el mes 12, pero ya pudimos tener resultados. Eso va en el tema de lo que le mencionaba, el tema de tecnologías o metodologías de innovación. No esperen hasta el final para mostrar un resultado. Si mi reto es tener un programa que metre un proyecto BIM, yo podría hacerlo por pasos. El primer paso haría que me metre solo concreto ya.
Eso lo hago en una semana. El otro que me mete encofrado, eso lo hago en otra semana. Luego que me mete muros de albañilería, otra semana. Entonces, poco a poco va evolucionando tu programa y tiene resultados desde la primera semana, no hasta el tercer mes. Luego del tercer mes se incluyó otra persona, un técnico de desarrollo, y con él ya fuimos 2 personas más durante 6 meses. Entonces, los primeros 3 meses fue una persona, los siguientes 6 meses fueron 2 personas, y los últimos 3 meses del año contratamos a un ingeniero de software y ya fuimos 3 personas. Gastamos solamente, como te digo, en sueldos, porque ya les mencioné que la mayoría de cosas en la programación, al menos en el primer año, es gratuita. Entonces ahí saca los cálculos el sueldo de un ingeniero civil, que era yo, el sueldo de un programador y el sueldo de un ingeniero de sistemas. Eso es lo que costó. No te puedo decir cuánto, porque no recuerdo. Genial, ingeniero. Tengo una pregunta por interno, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la importancia de desarrollar plugins en Revit? Automatizar procesos, gastarme menos tiempo en hacer las cosas. ¿Y cuánto tiempo a veces te demoras en desarrollar un plugin? Ahí viene el tema de costo-beneficio. Por ejemplo, le doy un ejemplo de la semana pasada. Nosotros nos cambiaron toda la modulación de falso cielo. Ya saben que para la modulación, cuando te cambian la modulación de falso cielo, tienes que cambiar la posición de de las salidas, es decir, de los splinkers o rociadores, de los inductores. En este caso tenemos inductores de HVAC, de las luminarias. Y ya sabemos que para poder colocar la luminaria tenemos que colocarla en medio de la baldosa. Entonces, para poder hacerlo eso manualmente, de toda la luminaria, de todos los splinters y todos los inductores, nos iba a tomar un montón de tiempo. Nos demoramos 1 hora y media en hacer un aplicativo que simplemente seleccionábamos una luminaria y seleccionábamos las baldosas y nos colocaba la luminaria en el centro de la baldosa. Igual con los splinters, igual con los inductores. Si lo hubiésemos hecho de manera tradicional, manualmente en Revit, nos hubiésemos demorado 2 días, 3 días en hacer de todos los niveles, hasta más, hasta 5 días posiblemente, porque eran 6 niveles. Pero con el aplicativo lo hicimos en un día los 6 niveles. Entonces, de 5 a un día es una reducción de tiempo y la reducción de recursos. Por eso es que uno automatiza procesos y crea aplicaciones en Revit. Y lo que les digo, no solamente aplicaciones en Revit, pueden crear aplicaciones en muchas plataformas. Hay automatización en AutoCAD, hay automatización en Excel. Trata de hacer un símil de qué tan importante saber VBA, es decir, crear aplicaciones dentro de Excel, o hacer las cosas en Excel de manera tradicional. Es el mismo símil. No sé si hay otra pregunta. Ok, ingeniero, creo que ya están absueltas todas las dudas respecto a lo que ya, las preguntas que ya se hizo. Bueno, no habiendo más consultas, le haré llegar el reconocimiento al ingeniero, perdón, ingeniero Renzo. Bueno, agradecerle primero por esta magnífica master session que nos dio el día de hoy, por lo cual le hacemos llegar a nombre del capítulo BDC Perú reconocimiento como ponente el día de hoy por su valiosa y enriquecedora aportación. Bueno, ingeniero, muchas gracias a usted y a todos los presentes por su participación el día de hoy. Y me gustaría que para finalizar el día de hoy nos dé sus palabras de despedida, por favor. Nada, simplemente agradecerles por la invitación, que sigan adelante con lo que están haciendo. El tema de BS es un tema que se está impartiendo mucho actualmente. Y nada, para los demás, invitarlos a investigar, no se queden con los clásicos temas que se están viendo en general, de aprender solamente Revit. Vean otras industrias, en otras industrias hay mucho por aprender. Investiguen, lean, vean videos de YouTube, estén todo el día en videos de YouTube y van a aprender un montón. Y nada, solo eso, agradecerles. Listo, ingeniero, muchas gracias. Esperamos contar con usted para una próxima oportunidad y
Muchas gracias a todos. Les dejamos con este pequeño video y buenas noches a todos.